inevitable. ¿Tú eres contactado de qué nivel, Sixto? Pues, ¿Quinta fase? Bueno, como ustedes saben, los encuentros cercanos del primer tipo es cuando uno ve algo extraño, insólito, que no sabe qué es, algo que desafía la ley de la física conocida por nosotros. Del segundo tipo es cuando tú estás en tu casa, en tu habitación, y de pronto sientes ansiedad imperiosa, compulsiva, de acercarte a la ventana, mirar en tal o cual dirección, y ves un objeto que desafía la ley de la física, que interactúa con el testigo, que te hace ver que sabe que lo estás viendo y que quiere que lo veas. Del tercer tipo es cuando estás en tu habitación y de pronto se materializa el holograma, la silueta, la proyección de un ser de luz, o estás de pronto yendo por la carretera y el auto deja de funcionar y ves bajar el ovni y ves bajar el tripulante, o estás en el campo y se te acercan unas esferas luminosas, o simplemente se te aparece un ser de luz delante tuyo o un ser con una cierta luminosidad. Que esos son los encuentros en la tercera fase tipo, del Steven Spielberg y tal. Del cuarto tipo es cuando ellos te invitan a subir al interior de la nave, y del quinto tipo es cuando te invitan a dar una vuelta con ellos, por eso dicen que no hay quinto malo. Entonces, a mí me tocó vivir, como muchos compañeros y compañeras de esta experiencia de contacto que tiene más de 41 años, pues hasta los 5 tipos. Claro, porque hay como contactos físicos y luego nos hemos encontrado en muchas ocasiones gente que ha sido contactada, pero son siempre a nivel, digamos, mental. O astral. O astral. O a veces ocurre, por ejemplo, en el caso de la Operación 23 de Paco Padrón, periodista de Radio Nacional de España, del programa La Tabla Redonda, ya en Santa Cruz de Tenerife, en Canarias, pues él, a raíz de justamente el libro de Juanjo Benítez y de la información que le llegó a él de lo que había ocurrido en Perú, él reúne un grupo tanto de periodistas como de empresarios y crean la Operación 23 de investigación OVNI y a la vez de intentar el contacto. Ellos lo utilizan la Ouija, mecanismo generalmente asociado más con el espiritismo. Sí, entonces, a través de la Ouija, ellos comienzan a recepcionar una serie de mensajes y piden una corroboración. Se les invita a que se reúnan en la playa de La Tejita, donde se encuentra actualmente el nuevo aeropuerto internacional de Tenerife. Ustedes recuerdan el tremendo desastre que supuso por la niebla el choque de dos jumbos, uno de KLM y otro de Panam. Entonces, en aquel entonces era una playa más desolada. Entonces, al lado de la Montaña Roja, ¿recuerdan el libro de la Montaña Roja, que es el caso de Padrón? Bueno, ellos son citados allí y que van a tener determinado ahora un avistamiento. Están ahí, ven en el horizonte una luz muy potente, podía ser cualquier cosa, pues un barco, lo que sea. Pero lo curioso es que esa luz avanzaba por encima de las olas lentamente, ¿no? Como una luz fija que te llega el resplandor hasta donde tú te encuentras, sino una luz que iba como avanzando lentamente por las olas. Habrá durado unos 2 o 3 minutos sin llegar hasta donde estaban ellos y de pronto los deslumbró. Y se apaga la luz. Y dicen, y para esto nos han hecho venir, caramba, quedamos con la duda de que si fue o no fue. Ahora miran el reloj y han pasado varias horas. Pero ninguno de ellos recuerda conscientemente lo que les pasó. Están sufriendo lo que se conoce como tiempo perdido, ¿no? Missing time. Entonces, en aquel entonces, Jiménez del Oso, amigo de Paco Padrón, les hace una regresión hipnótica, cada uno por separado, y todos revelan haber estado dentro del ovni, físicamente, solo que como la mente humana tiene mecanismo de bloqueo, que uno olvide experiencias traumáticas, ¿no? Como un mecanismo de defensa, pues nadie recordaba conscientemente. Ahora, ellos sí, a través de la regresión, todos recordaban a seres muy altos, vestidos con unos trajes negros que solamente dejaban ver el rostro y las manos, y que se comunicaron con ellos. Pero, digamos, entonces, en el momento que ese tiempo lo anulas, automáticamente haces negación, ¿es porque has tenido una experiencia traumática siempre o puede ser otro factor? Es simplemente un mecanismo de defensa de la propia mente. Si no estás preparado para poder asimilar la experiencia, simplemente la bloqueas hasta que ocurra, que tengas el nivel de madurez y ocurran o se den mecanismos detonadores que permitan sacar al consciente la experiencia. ¿A cuánta gente no le ha pasado que de pronto ha salido de su casa ya y lo que tenían que haber hecho en una hora, de pronto se dan cuenta, han pasado 6, 7 horas y no recuerdan qué les pasó? No me refiero a gente que por problemas de bebida y todo, pues no saben qué pasa con su vida, sino simplemente es porque hay gente que ha vivido estas experiencias. Generalmente la relacionamos con una abducción, ¿no? Con una persona que habría sido secuestrada o llevada contra su voluntad por los extraterrestres. Pero muchas veces no es así, o sea, la persona se le invita y la persona acepta, pero después conscientemente resulta difícil poder sobrellevar una experiencia que le remece o le remueve su vida hasta sus cimientos y seguir viviendo todos los días, ¿no? Con el recuerdo de esa experiencia. Lo que pasa es que, claro, nosotros aquí tenemos un seccionista, amigo también de Miguel Celades, de hecho fue el que nos lo presentó, que es Luis Carlos Campos, no sé si lo conoces. Luis Carlos Campos siempre nos habla de un tipo de extraterrestre siempre como muy negativo, es decir,
claro, tú me dices, yo he tenido contacto hasta la 5ª fase con ellos y, claro, nos habla siempre de unos seres oscuros, reptilianos, que lo que quieren es hacer el mal al ser humano, que cuidado, que hay que ir con cuidado, porque a veces además nos presentan como seres de luz, pero en realidad es un lobo con piel de cordero. Claro, tú lo que has encontrado, lo que has contactado, ¿eran positivos, eran amigables o eran extraterrestres que lo que quieren es, como en Hollywood nos muestran, ¿no? Que quieren acabar con el mundo y quedarse con nuestro planeta? Bueno, primeramente no me considero dueño de la verdad, simplemente comparto la experiencia que me ha tocado vivir a mí y a muchísima gente. O sea, a lo largo de estos 41 años de un contacto directo, además que hemos podido corroborar, o sea, porque no solamente hemos tenido nosotros avistamientos, experiencia de contacto muy directo, sino que 10 veces a lo largo de estos 41 años hemos invitado a la prensa a encuentros programados con anticipación, donde los periodistas han sido ellos testigos imparciales y objetivos de que estos contactos son reales. La primera vez, JJ Benítez, que estuvo con nosotros en el desierto de Chilca en el año 74, la última vez ha sido en el mes de julio del año pasado, del 2014, cuando periodistas de la televisión de México, del programa de Tercer Milenio, entre ellos Johanan Díaz, un gran amigo, una persona extraordinaria y todo, estuvieron con nosotros ahí en las ruinas de Teotihuacán y llevamos a 55 personas en el plan de meditar y delante de estos periodistas estuvimos meditando y de las 10:30 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde aparecieron entre 5 y 6 objetos haciendo evoluciones en el cielo. Ahora, el video está colgado en YouTube, ustedes lo pueden encontrar, se llama Impresionantes Avistamientos OVNI en Teotihuacán. Y es interesante escuchar el antes y el después del testimonio de los propios periodistas, ¿no? Entre ellos Carlos Clemente, el propio Johanan Díaz, Leobardo Peña, entre otros. Bueno, el asunto es que ya desde el momento que es una experiencia de contacto, que es comprobable, o sea, se dice que algo es científico cuando se puede reproducir, cuando se puede repetir. Y entonces se ha repetido no solamente con nosotros muchísimas veces, sino 10 veces con la prensa. Aparte de eso, aparte de esas 10 veces que hemos invitado a la prensa, ha habido una invitación que hicimos, o sea, probablemente tuvimos un encuentro en la isla de Pascua en el año 2006, uno de los lugares más enigmáticos del planeta Tierra, y un psiquiatra, asesor del CEFA, la Comisión de Investigación de Fenómenos Anómalos de la Fuerza Aérea Chilena, se invitó solo. Él se enteró de que nosotros íbamos a ir allí y dijo, don Sixto, ¿podría acompañarlos? Y yo, tanta gente dice que yo necesito un psiquiatra y urgente, que qué mejor que un psiquiatra que se ofrezca voluntariamente a acompañarme. Entonces el doctor Mario Duzuel, asesor del CEFA, ya vino con nosotros y desde el primer día la única condición que le pusimos era que meditara con nosotros. Él dijo que sí, no había ningún problema. Entonces pusimos a meditar y como el segundo, tercer día recibo un mensaje psicográfico de escritura automática a través de la meditación, siempre consciente, en donde decían a qué hora, qué día y en qué parte de la isla iban a aparecer estos seres. Este psiquiatra al verme a mí recibir el mensaje debe haber pensado, están peor de lo que yo imaginaba, ¿cierto? Entonces, el día anterior al encuentro nos reunimos con los militares del aeropuerto Mataveri de la población de Jangaroa y les contamos del avistamiento que vamos a tener en la zona del volcán Poique, al lado de la Jutongariki, en un lugar donde hay 15 moais que están todavía, o sea, que han sido vueltos a colocar ahí puestos sobre el Ajus, el centro ceremonial, y uno de ellos incluso tiene su pucao encima, ¿no? Bueno, total que esa piedra ahí hecha de escoria roja y todo, que no es un sombrero, sino un peinado especial propio de los pascuenses, los Rapa Nui. Entonces, pues se sorprendió mucho el psiquiatra que nos expusiéramos tanto, hablándole a los militares que estuvieran atentos, porque al día siguiente, a tal hora, íbamos a tener contacto. Total que el psiquiatra, junto con las otras 24 personas, éramos 25 en total, fuimos testigos de la aparición de 2 objetos sobre el lugar. Y al día siguiente, cuando llegamos al aeropuerto, los militares salen de la torre de control y delante el psiquiatra me felicita y me dice, doncito, los vimos y captamos en la pantalla del radar, lo tenemos grabado, fue impresionante y todo. Entonces el psiquiatra dijo, bueno, ya no puedo argumentar que fue histeria colectiva ni alucinación. Al año siguiente regresamos a la isla de Pascua y ni bien bajamos del avión, la nave, mediodía, sale del interior del volcán Ranocao, que está al lado del aeropuerto Mataveri, donde hay una pista de 4 kilómetros de largo que se hizo para transbordadores espaciales, y estando con los militares ahí, vimos el objeto, y está grabado el video, está colgado en YouTube, ya donde los militares dicen que no saben qué cosa es eso, ni hablar, ¿no? Bueno, entonces, y dicho sea de paso, pues ahora para el mes de mayo estamos yendo nuevamente a la isla de Pascua, así que quienes se animen a acompañarnos, simplemente entren ustedes a mi página web, www.sixtopaswells.org, o a las 5 páginas de Facebook que tengo, ¿no? Sixto José Paz Wells, Sixto Paz Wells, tanto individuales como de fans, o simplemente pues ustedes a Twitter, ¿no? @SixtoPazWells, y van a ver ustedes pues la información para acompañarnos a esta experiencia a uno de los lugares más extraordinarios del planeta Tierra. Es una isla de 163 kilómetros cuadrados que tiene 108 conos volcánicos.
887 estatuas que pesan entre 75 y 85 toneladas. Y es falso de que tengan pies. Solamente hay una sola estatua que tiene pies. Y está sentado sobre sus talones. Todas las demás... ¿Crees que son imágenes, perdona que te corte, ¿crees que son imágenes o hechos a imagen y semejanza de cierta raza extraterrestre? No, para nada. O sea, lo que pasa es que la isla fue habitada por dos corrientes migratorias. Una, procedente justamente de las islas de la Polinesia o de la Melanesia quizás, o sea, de una legendaria isla llamada Jiva, de donde llegó pues el rey Hotumatua. O sea, eran maoríes. Entonces son los llamados Hanau Moko, o sea, los hombres de orejas cortas. Y posteriormente hay una segunda emigración, pero que viene más bien del continente de Sudamérica, que son los Hanau Epe, o sea, los hombres de orejas largas. Si tú ves el muro de uno de los 200 ajus o centros ceremoniales que se encuentra al final del aeropuerto Mataveri, vas a ver que es un muro típicamente inca. Y termina incluso los extremos curvados, ya propios de los templos inca, o sea, de un templo solar. Aparte, hay una bahía del lado de justamente que da hacia Sudamérica, que le llaman la bahía de Teaba-Nuo-Tupa, la bahía del rey Tupa. Entonces, cuando los cronistas de la conquista que acompañaron a Pizarro entrevistaron a los patricios de los incas, a los orejones, los hombres de orejas largas, porque se formaban las orejas para asemejarse a los dioses del cielo y se formaban los cráneos. Por eso los moai, muchos de ellos tienen las cabezas alargadas y las orejas largas. Correcto. Justamente son los Hanau Epe. O sea, Hanan son los de arriba, la clase alta de los incas, Hanan, ¿ya? Y Epe, orejas largas, ¿ya? Entonces, Pedro Sarmiento Gamboa, uno de los cronistas, recibió como información de que en la época del Inca Tupac Yupanqui, el padre de Huayna Cápac y abuelo de Huáscar y Atahualpa, envió dos grandes expediciones para expandir el imperio de los incas. Una hacia el Contisuyo, hacia el mar, hacia las islas de la Polinesia. Envió 20.000 guerreros en 400 balsas. Y él mismo se embarcó. Y el barco, o sea, la exploración duró entre 9 meses y un año. Y después otra expedición hacia las selvas del Madre de Dios, bajando del Cusco hacia las selvas del Madre de Dios, frontera con el Brasil, hacia el Antisuyo, por donde sale el sol. ¿Ya? Entonces allí fundaron una última ciudad de penetración llamada Paititi, o sea, la ciudad del Dorado, el Painquinquín, que no hay que confundirlo para nada con la leyenda del Dorado de Guatavita, de este cacique, pues, muixca de los colombianos. Y así pues se hicieron estas expediciones. Pues, ¿cómo explicarse, por ejemplo, que en la isla de Pascua, que está a 3.789 kilómetros de las costas de Chile, en el interior de los volcanes, como el Rano Raraku y el Rano Cau, se encuentran estos lagos de agua dulce que están en el interior de los conos volcánicos, totora como la que encuentras en el lago Titicaca? ¿Qué hace ahí? ¿Te das cuenta? Entonces, pues todo apunta realmente a que llegaron hasta allí. Y es más, pues tuve la oportunidad el año pasado de estar pues en el centro de Australia, ¿no? Fui a dar unas conferencias a Sydney al grupo de Exopolitics de Michael Saya. Sí. Y entonces también aproveché para ir a Alice Springs para ir a conocer la gran piedra de Uluru, ¿ya? Ayers Rock, ¿no? Entonces esta piedra que tiene pues 348 metros de altura, 3 kilómetros 600 de perímetro, ya, o sea, 9 kilómetros de perímetro, 3 kilómetros 600 de largo. ¿Una sola piedra? Una sola piedra, un solo bloque. Es el segundo monolito más grande del mundo. Es una piedra sagrada de los Anangu, de los aborígenes australianos. Entonces, cuando fuimos allí, toda la piedra, que es como una piedra arenisca, está llena de cuevas. Y la cueva principal de los Anangu, de la tribu de los Mala, se llama Hilpi Pampa Culpi. En el idioma de los Anangu, el lugar de los ancestros o de los antepasados. En el idioma quechua de los Andes, a miles de kilómetros de distancia, Hilpi Pampa Culpi significa el lugar de los ancestros de los antepasados. ¿Cómo puede ser posible que tenga la misma traducción? Entonces lo que estás diciendo básicamente es que hubo una raza extraterrestre que los conectó a todos. Los conectó a todos, o estuvo allí, o eran los llamados dioses, ¿no? Del cielo. Pues, o realmente no hubo aquí una conexión extraterrestre, sino que simplemente eran grandes exploradores y tenían técnicas de exploración muy avanzadas. Las dos cosas. O sea, por una parte eran grandes exploradores. Recordemos de que los maoríes, si bien los aborígenes australianos no son maoríes, ¿ya? Pero la gente que se movía por la Polinesia, la Melanesia, por todas estas islas, conocía no solamente las corrientes marinas, sino que desarrollaron justamente
los catamaranes, estas embarcaciones de alta velocidad, ¿no? Que son embarcaciones de doble quilla, y muchas veces se levantaban una quilla y era como un patinaje de hielo sobre el mar, ¿no? Era impresionante. Pues en los años 50, en 1950, Thor Heyerdahl, este gran explorador noruego, hizo una embarcación de totora, ¿no? De la totora como la que crece en el lago Titicaca. Hizo una embarcación, la llevó al puerto del Callao, ahí en Lima, y se mandó, o sea, se fue mar adentro, y las corrientes lo llevaron directamente a la isla de Pascua, sin tener que hacer nada. Lo llevaron directamente a la isla de Pascua, ¿ya? Lo cual muestra, pues, de que los antepasados conocían estas rutas marítimas que son como autopistas en el mar. Bueno, entonces, recordemos que los Anangu dicen de que los dioses, los Wanjima, tuvieron una gran guerra. Y los hombres serpiente venenosos fueron derrotados y sus cuerpos fueron colocados debajo de la gran piedra de Uluru. Y ellos guardan el macizo rocoso de Uluru como un lugar sagrado, en donde ellos también recuerdan de que los dioses crearon a la humanidad en el Tujurpa, el tiempo del sueño, en un tiempo diferente al real tiempo del universo. O sea, nosotros fuimos creados como en el sueño de los dioses. Wow. Vaya. Bueno, para mí es un poco complicado de seguir, pero es muy interesante. Mira, es interesante. Es que lo que pasa es lo siguiente. Porque claro, este último paso... En abril del 86, sí. En el abril del 86, mi esposa, Marina, canalizó un mensaje psicográfico en el cual los extraterrestres me invitaban a mí a subir por primera vez al interior de una nave extraterrestre. Y ella no recibió ese mensaje porque quisiera deshacerse de mí, ¿ya? Para que me llevaran y lejos. No. Alguno se lo habrá dicho. Sí. Entonces, ella recibe el mensaje, entonces fuimos en grupo ahí al desierto de Chilca, y pues de pronto detrás de los cerros se iluminó la noche como si fuera de día, y todos hemos visto un objeto en forma de un disco, un color verde brillante, pasó encima nuestro, y cuando ella se estaba alejando, lanzó un haz de luz que cayó de forma oblicua sobre mi persona, y me alzó y me elevó hacia arriba. No pasó ni un minuto en que se fue cerrando bajo mío con una especie de escotilla o tapa de alcantarilla, unos 3 metros de diámetro, con 3 círculos concéntricos. De un punto central salían como varios rayos. Se va cerrando esa especie de tapa, baja la intensidad de la luz, y veo que la luz procedía de un cristal piramidal suspendido en un techo abovedado. Soy depositado sobre esta especie de tapa y me encuentro en penumbras en un salón circular, abovedado, con luces rectangulares rojas alrededor. El piso era como un espejo, no veía a nadie. Poco a poco me fui acostumbrando a la poca luz. Se abre una puerta luminosa, ovalada al frente mío. Por más que uno sepa que son pues bien intencionados los extraterrestres, siempre tienen temor a los conocidos. Entonces traté de avanzar como pude, y cuando me acerqué a la puerta vi que la puerta comunicaba con un pequeño salón hexagonal. Yo sabía que ellos evitan los ángulos, pues según ellos los ángulos tienden a atrapar la atención, la agresividad de las personas, como que cortan el flujo de las energías, como que es poco saludable tener ángulos. Sin embargo, esa habitación era hexagonal y parecía como un cuarto de control de televisión, porque a derecha e izquierda habían 3 niveles de pantallas. Lo curioso es que las pantallas no eran planas, sino ni convexas, sino ligeramente curvadas o cóncavas. El año pasado la Samsung y el Apple lanzaron toda la campaña de las pantallas circulares o semicirculares o curvadas. Pues eso fue lo que yo vi en el 86 y está escrito. Bueno, yo lo que veía es que al pie de estas pantallas había extraños jeroglíficos y habían unos escritorios a derecha e izquierda, unos escritorios blancos con unos discos brillantes, y en el centro de la habitación 2 grandes cilindros, de la mitad hacia abajo oscuros, de la mitad hacia arriba romos y transparentes, y adentro habían tubos metálicos con fragmentos de minerales interior. En ese momento uno se piensa, estoy viviendo esto, será imaginación, me lo estoy inventando, y tratas de tocar, tal como los niños, ¿no? Tratas de tocar todo. Entonces toqué los cilindros, me acerqué hacia los escritorios del lado izquierdo, como no veía imagen alguna en estas supuestas pantallas, no sé cómo es que me atreví a colocar mi dedo sobre estos discos brillantes, pensando que de pronto al tocarlo apreciaría alguna imagen donde asomaran estos seres y me dijeran, oye, ponte cómodo, siéntete como en tu nave, con confianza, ¿no? Entonces yo coloco mi dedo ahí, no ocurrió nada, lo único sí, la sensación como el frío del hielo seco, como si hubiera metido la mano en el freezer dentro de la refri y se me quedó pegado el dedo y no lo podía sacar. Entonces comencé a sentir dolor en la mano, en el brazo, comencé a angustiarme pensando, ahora van a entrar estos seres aquí, me van a encontrar con el dedo pegado en sus controles. Y un momento que pensé más en ellos que en mi dedo, pues ya lo pude sacar, y asustado y adolorido me fui hacia el centro de la habitación y dije, bueno, si usted me ha invitado, ¿dónde están? Entonces, al frente mío, que era una pared completamente lisa, se ha corrido como una compuerta y una luz muy potente, y delante de la luz, la silueta como de 4 seres. Uno como 1,80 m, robusto, corpulento, y otros 3 más pequeños, más delgados, con cabezas grandes, en relación a sus cuerpos delgados. Yo lo único que atiné a hacer fue irme hacia atrás y saludar. Pero estaban inmóviles, estaban quietos. Yo dije, uy, seguro que han estado mirando, que estaban metiendo la mano ahí, y se molestaron. Entonces el más alto ha venido caminando hacia mí, tenía un traje brillante pegado al cuerpo, que solamente dejaba el rostro y las manos.
La apariencia como un hombre de unos 50 años de rasgos orientales, parecía un coreano, un mongol oriental, pero una persona como nosotros, su rostro ligeramente más ancho que el nuestro, pómulos pronunciados, ojos marcadamente oblicuos, y comenzó a hablar en perfecto castellano, lo cual me sorprendió. Me dijo que no tuviera miedo, que estaría una hora con ellos, y en lo que él estaba conversando conmigo, los otros 3 seres más pequeños, más delgados, comenzaban a moverse por la habitación. Pero los que se movían por la habitación crecían de tamaño, se reducían de tamaño, lo cual me pareció muy raro. Ahora tenían trajes brillantes pegados al cuerpo, y su rostro era blanco como la leche, los ojos oscuros ocupando la tercera parte del rostro, la nariz eran solamente 2 orificios, y el labio superior cubría el inferior de tal manera que parecía que no tenían boca. Los brazos muy largos, sobre todo los dedos que le llegaban casi a la altura de las rodillas. Entonces uno de ellos pasó muy cerca mío y sentí que no tenían vida como la nuestra, que era como algún tipo de androide o de robot. Y este que pasó muy cerca venía trayendo como una especie de caja rectangular metálica, dorada. Yo pensé que era una caja. Después me di cuenta que tenía unos anillos al extremo y era más bien como planchas de metal, como un libro. Sí. Y me lo acercó para que lo tocara y yo cuando lo toqué, pues tú tocabas los símbolos y emitían como sonidos, era como música. Inmediatamente en la mente se me puso como una especie de pantalla ya y comencé a ver imágenes. Y entonces yo escuchaba que este ser me hablaba y él me decía, mira, ustedes son el resultado de más de un experimento genético extraterrestre. Eso fue lo que él me dijo a mí. Pero no rata de laboratorio, sino algo así como bebés de probeta. Y nuestro mundo para ellos no es una granja, sino una especie de casa cuna o un jardín de infantes, donde ellos estarían tratando de innovar una forma de educación diferente que les permitiera con el tiempo aprender o recordar cosas que ellos o han olvidado o han descuidado. Según él, a lo largo de nuestra historia ha habido más de una hibridación y mestizaje entre diversas razas extraterrestres con seres humanos de la Tierra. O sea que ha habido hibridación y mestizaje. Ha habido naufragios estelares, colonizaje extraterrestre y hasta deportación de extraterrestres a nuestro mundo. Y que si no tomamos en cuenta el eslabón extraterrestre, la historia de la humanidad no tiene ni pie ni cabeza. Entre las cosas que decía, por ejemplo, es que hace 26.000 años los nuestros, 2 grandes civilizaciones fueron enviados a la Tierra en calidad de guardianes y vigilantes, ya que nuestro planeta fue seleccionado para un experimento muy especial. Entonces, las 2 civilizaciones que vinieron, unos eran los seres de Orión y otros los seres de las Pléyades. Los pleiadianos eran seres antropomorfos humanoides. Recordemos que hay alrededor de 60 razas diferentes que están llegando a la Tierra con las más variadas intenciones. Hay seres zoomorfos, o sea, seres que tienen apariencia reptiloide, otros felinoides, felinos, otros que tienen forma insectoide, seres como de energía que ya ni corporea física tienen, seres de aspecto humanoide. Los hay de 3 metros de altura, 2 metros y medio, 2 metros, 1,90 m, 1,80 m, 1,50 m, 1,20 m, 1 metro, hasta de 10 centímetros. Los grises, supongo también, los famosos grises. Sí, por eso te digo, hay de todo. ¿Ya? Y ahora, no es tan fácil, dicen estos seres, que cualquier civilización pueda actuar libremente aquí en nuestro mundo, porque justamente existe un grupo de guardianes y vigilantes tratando de filtrar quién entra. Ahora, de que lo intentan, claro que sí, esa nave que se estrelló en Roswell y más de 38 naves que se han estrellado en nuestro mundo a lo largo de estos últimos 60 o 70 años, esas naves no se han estrellado por mero accidente, han sido derribadas por otras que están cuidando la Tierra de quienes no vienen con buenas intenciones. Ahora, muchas veces tampoco no son como los vemos. Muchas veces ellos pueden asumir una apariencia como la nuestra. Como ellos saben que nosotros juzgamos por las apariencias, entonces ellos asumen una apariencia para evitar el rechazo. Entonces, me refiero a alguna de estas civilizaciones, sí. ¿no? Ahora, aunque ellos pudieran modificarse, ¿no? Uno siempre sentiría la buena o mala intención con la que están viniendo, así que también es una ventaja. Entonces, esas naves que se han estrellado han sido derribadas por otras que nos protegen. Según ellos, en esta historia, hace 26.000 años, el jefe de los Oriones era un ser de aspecto reptiloide, llamado Satanel, Satán o Satanás. Es el que nosotros conocemos como el personaje demoníaco de Satanel o Satanás, ¿no? Bueno, según este ser, según ellos, este ser, pues en un determinado momento consideró que los seres humanos de la Tierra éramos impredecibles, que podíamos poner en peligro el orden cósmico, y quiso boicotear, sabotear el plan que de alguna manera llevaba un seguimiento al proceso de evolución de la humanidad en este planeta, y casi como hacernos desaparecer. Entonces eso generó realmente que unos estuvieron a favor del plan cósmico y otros en contra y se pelearon entre ellos. Entonces, podríamos decir, el recuerdo de esta guerra de galaxias, por así decirlo, es lo que se menciona en la Biblia como la guerra de los hijos de la luz contra los hijos de la oscuridad, la guerra de los ángeles, las guerras del Mahabharata, el Ramayana en la India, o sea, verdaderas guerras de galaxias teniendo como escenario neutral sus batallas en nuestro mundo. Los anángulos aborígenes hablan de la guerra de los dioses, de los Wanjima. ¿Qué te digo? Una prueba podría ser, se ha dicho que en algunos desiertos, por ejemplo, donde no ha habido ningún tipo de prueba nuclear, se han encontrado restos como si hubiera habido... En el caso de las excavaciones que se han hecho en Mohenjo-Daro y en Harappa, o sea, que es la desembocadura del río Indo en el Pakistán, o sea, donde se ve claramente que las temperaturas ya... o sea, la onda calórica generó realmente vitrificación de muchos de los adobes del lugar. Entonces tú dices, ¿qué pasó ahí, no es cierto?
Sí, bueno, estabas comentando eso, esa guerra entre galaxias. Entonces, al final, Satanel y este grupo de Oriones fueron de alguna manera controlados, derrotados, y fueron deportados y exiliados a la Tierra. Y estos seres, acostumbrados a vivir miles de años fuera de nuestro mundo, murieron aquí y quedaron atrapados en nuestro mundo en otra dimensión. Y desde allí le han declarado una guerra psíquica a la humanidad. Y se han constituido una especie de gobierno secreto mundial tenebroso negativo. Ahora, ellos no pueden manipular a toda la humanidad, porque están vivos, son como espectros, son como fantasmas. Entonces lo que ellos hacen es manipular a gente débil de carácter, débil de voluntad, encendiendo sus carismas y ubicando a esas personas en la política, en la religión, en la economía, en los mandos militares, en la moda, en la música. Ahora, ¿cómo ellos logran ejercer el control a través de estos siervos o estos... no esclavos psíquicos, no, porque podríamos decir que la humanidad está esclavizada por estas entidades, sino más bien estos sirvientes, ¿no? Ellos lo hacen pues a través de la destrucción sistemática de todos los grandes archivos del conocimiento humano, de la gran biblioteca de Alejandría hasta los códices mayas y aztecas, los libros durante la Inquisición, durante el fascismo alemán, todo aquello que nos puede recordar quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos. Recuerden ustedes que en el capítulo 6 de Efesios en el Evangelio dice: la guerra del hombre no es contra sed de carne y hueso, sino contra altas jerarquías celestiales e infernales que tienen mando y autoridad sobre este mundo oscuro y confuso. ¿Y por qué es oscuro y confuso? Porque sistemáticamente han destruido todos los archivos de información. Y por eso buscan siempre el controlar los medios de comunicación. Si recordamos esa etapa, esos años de los 90, de los 80, en que habían tantos divulgadores del tema OVNI en horarios estelares, tanto en televisión como en radio aquí en España y todo, ¿qué fue de todos ellos, no? Poco a poco lo fueron aburriendo, poniéndolos en los peores horarios, a pesar de que consiguieran ellos muy buenos auspiciadores y todo, no les vendían realmente los espacios. Ya ves tú, cuando Juanjo Benítez terminó pues esta serie de televisión con el apoyo de Planeta Agostini, de Planeta Encantado, pues lo pusieron en un horario de un día domingo de madrugada. ¿Quién lo va a ver un domingo de madrugada? Por favor, Dios santo. O sea, ¿qué está pasando ahí? ¿Por qué no quieres que despierten conciencia a la gente y que la gente tenga acceso a la información, ¿no? No tenemos mucho más tiempo, pero yo quiero hacerte una pregunta que a veces yo creo que nos ha saltado a todos, y más en este programa, porque lo tratamos a menudo, ¿no? Todo el tema de extraterrestres, ovnis, ufología. ¿Por qué no se muestran directamente? ¿Por qué no cogen y ya salen del armario, vulgarmente hablando? Sí, decir, bueno, que realmente estamos tampoco preparados para tener este tipo de conocimiento y decir, oye, bueno, estamos aquí. Sí, el otro día salí de la tricotilla del armario. Eso sí, no tiene nada que ver con... No. Pero ellos tienen un armario ahí, ya que es la puerta de entrada, que es extraordinario. También he salido del armario. Es divertidísimo, es como para tomarse una foto ahí. Sí. Aparte a Miguel Celares le encanta que todo el mundo salga del armario. Pasa todo el mundo por el armario. Que la gente tiene que ir a la tricotilla y conocerlo, porque verdaderamente la entrada y salida es por un armario. Es impresionante. Pero bueno, ya, ahora, es gradual. Como digo, en el pasado la relación de ellos con nosotros era como un adulto o un niño. Ahora es como un adulto o un adolescente. La adolescencia es una edad problemática en la vida, tanto para el adolescente como para todos los que están a su alrededor. Cuando tú eras niño, pues tus padres venían, se sentaban al lado de la cama, te leían el cuento, conversaban contigo. Ahora que has llegado a la adolescencia, cierras la puerta de la habitación, pones hasta un cartelito que dice: prohibido el ingreso al personal ajeno a la obra, ¿no? Especialmente los padres, ¿ya? Entonces ellos tienen que respetar tu espacio y esperar a que llegues tú a esa juventud responsable que te permita abrir las puertas no solamente de tu cuarto, de tu habitación, de tu mente, de tu corazón, para nuevamente relacionarte, ¿no? Cuando tú eres niño piensas que tus padres son Dios en la tierra, lo saben todo, lo pueden todo. Cuando llegas a la adolescencia piensas que no saben nada, que están pasados de moda, que nunca supieron nada. Cuando llegas a la juventud te das cuenta que sí sabía muchas cosas, y cuando llegas tú a la adultez y ya tus padres pues o no existen o están ahí, te das cuenta que eran sabios en muchos aspectos de la vida. Pero tenemos que madurar, crecer en esos aspectos. Hoy pasa exactamente lo mismo. Entonces, hoy día la humanidad es como un adolescente precoz, y ellos están esperando a que nosotros, por nosotros mismos, lleguemos a esa juventud responsable que nos permita sobrevivir a la intolerancia, a la estupidez, a la necedad y al egoísmo. Ahora, si ellos en este momento aparecen en el centro de Barcelona y bajan y todo, puede ser de que alguien realmente diga: ¡ay, mira un comercial de televisión! Ya, o simplemente, ya puede pasar en las ciudades grandes, no digo que pase aquí, pero de pronto hasta les roban el ovni si estacionan mal, o vienen y se lo secuestran y se lo llevan ahí se lo lleva la grúa. La grúa y todo, y le ponen una multa, y ¿quién la paga? Bueno, pero fuera de bromas, o sea, realmente estaríamos preparados realmente para ese encuentro inmediatamente. Yo pienso que cada vez más la humanidad se está preparando para ello. Y dicho sea de paso, el gobierno norteamericano, a través de 2 congresistas, me invitaron el año pasado para volver a los Estados Unidos, y estuve en Washington, estuve precisamente en el Club de Prensa de Washington, y estuve en diversos estados de los Estados Unidos hablando del tema OVNI. Hacía 25 años que no volvía. Entonces,
pienso de que ya las grandes potencias y gente también bien intencionada que hay en todas partes, ¿ya? Porque así como existen fuerzas muy tenebrosas, también hay entidades de luz y gente que llamaríamos una hermandad blanca, un gobierno interno positivo del planeta, ¿ya? Para crear un balance, ya que estaría buscando la forma como para que toda la información salga a la luz. Y hoy día ya hay muchos investigadores, muchos astronautas. Recientemente, en el año 2013, en el Club de Prensa de Washington, Paul Hellyer, el ex ministro de Defensa del Canadá, declaró justamente dentro del Disclosure Project de que él ha tenido acceso a evidencias que demuestran realmente que no estamos solos, que nunca lo hemos estado, y que hoy día el gobierno estaría más bien buscando la forma, ya, de quedar elegantemente, ¿no?, liberando información sin tener que quedar mal de cara a haber ocultado, incluso haber amedrentado o hasta asesinado gente en el camino para que se mantuviera la información. Recuerden el caso de John Mack, psiquiatra de Harvard y premio Pulitzer, que fue atropellado en la vereda de una calle, ¿no? Uh-huh. Se subió el coche para atropellarlo porque estaba escarbando demasiado con respecto al tema de las abducciones y secuestros y tema ovni, ¿no? Imagínate. Bueno, tenemos alguna pregunta rápida. Sí. No vamos a poder hacerlas todas porque está siendo muy interesante. Ojalá tuviéramos más tiempo. Cualquiera lo corta, ¿verdad? Pero tenemos algunas preguntitas. Interesante. Yo tenía unas cuantas, pero prefiero que explique todo lo que tenga que explicar, que me parece muy interesante. A través de facebook.com/nitornitorín para Sixto Paz Wells. David Montecinos dice, ¿qué sabes sobre la isla de Friendship? ¿Es una base solo de extraterrestres o también hay humanos en aquella base? Saludos. Ya, generalmente los extraterrestres tienen bases en esta zona de Chiloé, o sea, en el sur de Chile, y muchas veces en esas bases no solamente hay extraterrestres, sino terrestres que fueron llevados fuera de la Tierra, de puertas interdimensionales tipo Triángulo de las Bermudas, Triángulo del Dragón del Pacífico y muchos otros lugares, y están siendo preparados para ser reinsertados en su planeta. Mira, conforme lo comentabas antes, Sixto, sobre la isla de Pascua y demás, prácticamente al principio de la sección, Jorge Daemon dice... ¿Tendrá la isla de Pascua un portal dimensional? Toda la isla de Pascua es un portal hacia otra dimensión y ojalá se animen y me acompañen en el mes de mayo a la isla de Pascua, donde va a ser una experiencia extraordinaria y todo. La información la encuentran ustedes en Facebook, en las 5 páginas que tengo de allí, ya, o simplemente escríbame a sixtopazwells@gmail.com y yo les envío toda la información. Una cosita, espera, que es que esto ha sido interesante, recuerdo de la entrevista de esta mañana, ¿no? Decías que había 100 y tantos volcanes en Pascua. 108 conos volcánicos en solo 163 Vale. kilómetros cuadrados. Y que las naves, muchas veces cuando se metían en el volcán, lo que hacían era salir por otra puerta, o sea, como un pliegue del universo. Ustedes vean el video que está colgado en YouTube de la Televisión de México, filmado justamente López Dóriga, que tiene el noticiero muy serio, político y todo, muestra las imágenes de un objeto de casi 376 metros de largo, un cilindro, entrando en la vertical del volcán Popocatépetl, el volcán emblemático de la Ciudad de México, en plena erupción. Ya, pero entra filmado tanto por Televisa de México como el Instituto de Vulcanología de México. O sea, un ovni entrando en la vertical dentro del cráter volcánico. Y cuando ellos aprovechan la energía de los volcanes, lo que hacen es aperturar esos portales o simplemente utilizar esa energía para proyectarse al cosmos. A saber dónde llegan, ¿no? Claro, sí. Eso me ha encantado. ¿Qué más tenemos? Digo a Reni Inverdiu, ¿cuál es la posición de los Anunnaki en el mundo en este momento y qué sabes del pacto reptiliano? Bueno, primeramente los Anunnaki son los hijos de Anu. O sea, estamos hablando de una tripulación extraterrestre que llegó aquí a la Tierra hace más o menos unos 450.000 a 480.000 años atrás, de las que posteriormente solo los sumerios tenían un recuerdo vago. De vez en cuando eran visitados por algunos seres extraterrestres que aterrizaban con sus naves en lo alto de los zigurats o las pirámides estas, donde, o sea, los Shemu, las naves extraterrestres descendían, pero toda esta historia que se nos cuenta, que nos cuenta Zacarías Sitchin, extraída justamente de las tablillas sumerias, acadias, babilonias, persas, elamitas y todo, es algo que ocurrió realmente así, más o menos 450.000 años atrás. Imagínate. Más. Maricela Martínez dice, hola señor Paz, de decir que conozco bien su trayectoria por JJ Benítez y algunos de sus relatos, los contactos vía cita siguen siendo tema de debate. ¿Qué piensa de la gente que dice que todo es mentira y que ha utilizado estos temas para lucrarse económicamente e incluso le han acusado de hacer sectas llamadas peligrosas? Otros dicen que usted contacta con seres negativos, entre otras cosas. ¿Qué es lo que usted puede argumentar o decir de todo esto? Espero que no tome mis palabras como un ataque directo, es solo curiosidad. Usted ha sido referencia de muchos y ha abierto una puerta que antes fue un tabú. Gracias. Sí, bueno, el único problema en todos estos temas, como en muchos temas también, es la envidia. Hay gente que le molesta
que después de 41 años mantengamos la vigencia, sigamos esto y que se haya podido corroborar y mantener el contacto después de tanto tiempo. Y también que, por ejemplo, que a mí me inviten programas de televisión de diversas partes del mundo y que muchas veces hasta me paguen por ir. Yo no pido que me paguen, pero me pagan por ir, ya, porque hay gente que ni aún pagando le invitan, por un lado. Y otro, que ha habido mucha gente a lo largo de todos estos años, cuando he venido aquí a España, en que me han pedido, Sixto, quiero que por favor reconozcas delante de todos que yo soy el contactado de España, ya, y te voy a apoyar y te voy a abrir las puertas y todo. Y si tú no de alguna manera les aplaudías y de alguna manera sacabas la cara por ellos, esta gente se ha terminado convirtiéndose en grandes enemigos, detractores, destruyéndote. Y tú ves a veces en la internet páginas completas donde dicen, no, Sixto Paz es un fabulado mentiroso, un charlatán, vive de esto y todo, porque el único contacto verdadero soy yo, Pepito, o mi grupo Juanito, ¿no? Entonces ahí te das cuenta que la autoestima la tienen hasta por el suelo. Ahora, en el caso del contacto, pues mayormente pues yo tengo 17 libros publicados. O sea, ¿cuál es el problema de que yo viva de mis libros, que escriba y que estos libros tengan éxito y se vendan? O sea, hay gente que le molesta eso. Ya te digo, eso, yo creo que eso es vivir decentemente y todo, ya, y de obra literaria y todo, pero hay gente que le molesta, ya. Ahora, tengo una familia maravillosa, una esposa lindísima, ya tengo 37 años casados, más 7 años novios, 38 años casados, ya, y mayormente, pues, el grupo nuestro, en 1990, lo disolvimos, o sea, para demostrar de que no somos una secta, una logia, un club social ni nada por el estilo. O sea, nadie en el momento de mayor prestigio, de mayor popularidad, cuando teníamos 54 países, miles de personas, vamos a disolver el grupo. Si verdaderamente quisiéramos ser una secta ni nada por el estilo. Y volvimos o sea, porque no basta ser bueno, también hay que aparentarlo. Ya, volvimos a hacer lo que éramos originalmente, un grupo de amigos en torno a una experiencia de contacto. Ahora, cuando éramos un grupo, ¿por qué son un grupo? Y cuando se disuelve el grupo, ¿por qué se ha disuelto? O sea, al final nunca nada estaba no bien. contenta a nadie. O sea, claro. La cuestión no contenta a nadie. Bueno, la última pregunta te la voy a hacer yo, porque el resto de preguntas más o menos ya las has respondido. Si yo quiero ser un contactado, o sea, yo escucho atentamente lo que tú dices y yo me pregunto, bueno, ¿y yo por qué no? Cualquier persona puede llegar a tener quiero decir, contacto. yo quiero saber esto. ¿Por qué? ¿Qué he de hacer? ¿He de hacer yo algo o simplemente me escogen? Mira, a esto me vengo a referir, sí, porque sí. Claro, yo te escucho atentamente. Yo confío en tu buena fe, igual que las de otras muchas personas que considero que no me están mintiendo, que dicen la verdad. O sea, entonces yo digo, bueno, pero es que yo soy de los que creen que hay vida extraterrestre, ¿eh? Yo no soy de los que estoy convencido. Tú tranquilo, José Miguel. Pero ostras, esto cualquier persona puede llegar a tener experiencia de contacto. Además, creo que puedo ser útil para este tipo de cosas. Claro, a ver, ¿qué he de hacer? ¿O qué no he de hacer? O sea, bueno, primeramente, cualquier persona puede tener la experiencia del contacto. Sí. Es cierto que ellos seleccionan a la gente con la que desean contactarse, no porque tal o cual persona sea mejor que el resto, sino porque ellos saben que a través de ciertas personas pueden llegar a un colectivo mucho más amplio. ¿Qué les serviría tener contacto con alguien que vive la experiencia y por el tema del ridículo, el desprestigio, no lo va a contar? Ahora, pero eso no significa que uno, por su propio mérito, esfuerzo personal, no pueda predisponerse y sensibilizarse. Entonces, a nosotros nos sirvió mucho que un año antes de iniciar la experiencia del contacto, hace 42 años atrás, ya veníamos practicando Hatha Yoga y Mantra Yoga Meditación. Técnicas de respiración, relajación, concentración, meditación. Que si bien no te dan la experiencia del contacto, te hipersensibilizan, te sensibilizan, como para poder reconocer cuándo las ideas que tienes en tu mente son tuyas y cuándo no lo son. Tenía también una ventaja. Mi padre investigaba el tema de los ovnis antes que yo naciera, creó un ambiente muy favorable a todo el tema y todo lo demás. Ustedes, si entran a mi página web www.sixtopazwells.org, en la sección Mi Blog van a encontrar un libro que no está a la venta, simplemente lo bajan de ahí y lo imprimen en casa y lo leen. El libro se llama Evolución, Camino al Infinito, que es la guía práctica de desarrollo físico, mental y espiritual. Nosotros recomendamos cómo tener una preparación física, mental y espiritual, aprender a respirar, aprender a relajarse, aprender a alimentarse, qué comer, cuándo comerlo, en qué actitud comerlo, ayuno terapéutico, limpieza orgánica de vez en cuando para sensibilizarse, fortalecer la voluntad, dejar de lado todo tipo de estimulantes, todo aquello que afecta el antenaje natural, la sensibilidad innata del propio ser humano. Hacer deporte para evitar el anquilosamiento del cuerpo, buscar el contacto con la naturaleza, acostarse temprano para estar en armonía con el sol y la luna y tener también, de alguna manera, predisponer la experiencia del contacto pues también a niveles astrales, porque también uno vive en otros planos y otras dimensiones. Esa es la preparación física. Qué lejos estoy. Lo yo, tenemos muy esa es la preparación física. Lejos de ser la preparación mental y espiritual muy similar y ustedes van a encontrar toda esa información. Estuve 6 meses apuntado a un gimnasio y no fui. Solo te digo eso. Y nos acostamos cada día a las 7 de la mañana. Estoy fatal. Bueno, por eso te digo, que tú me pediste que te aconsejara. No, que sí, no. Pero me has hundido, me has tirado un torpedo y me has reclamos, tercera puerta a la derecha. Me has hundido, estoy lejos por ahora, pero bueno, está bien. Ahora, supongamos que podamos evitar todo eso, todos esos detalles. Mi recomendación es, vaya un grupo de gente bien intencionada,
a grupos que o sea, a ciertos lugares que de por sí Montserrat, por son ejemplo, corrientes Montserrat. de energía telúrica muy poderosa. Montserrat, Peñagolosa en Castellón de la Plana, ¿qué te digo? Cerca de Santiago Compostela, donde aparecieron las esferas luminosas que hace siglos atrás marcaron el lugar donde se encontraron los restos de supuestamente el apóstol de Santiago. Vayan ustedes a Santa Cruz de Tenerife, o sea, a diversas partes de la isla que es extraordinarias. Pueden ustedes de pronto ir al, ¿qué te digo? Cerca de Benidorm al Puig Campana. Son puntos calientes, Son digamos, puntos ¿no? calientes extraordinarios donde un grupo de gente bien intencionada, aunque no tenga mucha práctica en la meditación, hacen alguna práctica de colectivo y pueden tener una bonita y extraordinaria experiencia de contacto.